Oremos. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por el regalo que tú nos das de tener en medio de nuestra federación de iglesias a tantos hermanos, siervos, y con temor y temblor sé que se acercan a tu palabra y con un profundo amor por tu iglesia buscan cada día edificar a tu cuerpo. Gracias por el pastor Efraín, gracias por el ministerio que has llevado a través de él también en nuestra iglesia hermana, el Rey del Estadio, y que oramos que también la bendigas de manera especial el día de hoy. Señor, danos gracia para discernir bien tu palabra, tus propósitos y planes con nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bueno, muchas gracias. Así como dice el pastor Jonathan, yo tengo el privilegio de servir en el Redil del Estadio con otros pastores allí. También que me acompaña aquí mi esposita, Eliana. Y bueno, es muy bueno estar aquí. Tienen muy bonita esta sede ustedes. Qué chévere. Hemos recibido siempre las noticias de la sede de esta iglesia y nos hemos alegrado mucho. Qué bonito. Siempre es una buena noticia para la ciudad, una iglesia, una sede y propia donde se le comunica también a los vecinos. Aquí vinimos para quedarnos y servir al Señor. Muy hermoso. Vamos a hablar del Domingo de Ramos. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes fueron a alguna procesión esta mañana? Bueno, no, la Semana Santa es una tradición cristiana, no solamente católica, sino cristiana. Y vale la pena reflexionar en lo que pasa en la Semana Santa, porque lo que pasa en la Semana Santa son cosas que dice la Biblia. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos que dice la Biblia. Por ahí habrá algunas prácticas y cositas que uno debe revisar, pero lo que ocurre en la Semana Santa son cosas cristianas que dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a leer un texto en Mateo 21. Si usted tiene ahí su Biblia y nos acompaña con la lectura en Mateo 21, en la Nueva Biblia de las Américas, voy a leer para ustedes, si me siguen aquí. Este es el relato de la entrada triunfal, el relato que abre los eventos de la última semana que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra, encarnado. Y este Domingo de Ramos, esta entrada triunfal, este momento es muy importante en la historia. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y qué es lo que hay aquí de la palabra del Señor para nosotros hoy, aquí y ahora. Eso es muy importante cuando nos acercamos a la Biblia. Siempre hay algo de la palabra del Señor para este día y en este lugar. Bueno, Mateo 21, vamos a leer hasta el versículo 11. Miren pues, lean por favor con muchos, observando los detalles que hay aquí. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el campo, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Amén.
Bueno, oremos una vez más. Señor, esta es tu palabra que es tan preciosa. Está escrita aquí para que nosotros en cualquier momento, en todos los tiempos y en todos los lugares encontremos algo más de quién eres tú, Dios, Señor, glorioso, suficiente para nuestra vida. Te pedimos que al acercarnos de nuevo a este texto nos permitas ver hacia adentro de nosotros dónde es que quieres hacer algo nuevo hoy, dónde quieres llamarnos a algo o exhortarnos en algo o tal vez traer consuelo y ánimo y esperanza para los corazones hoy. Gracias por tu palabra que es tan preciosa y tan gloriosa y tan necesaria para nuestros corazones en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué es muy importante este texto? Este texto es muy importante y este relato es muy importante porque se trata del cumplimiento de las profecías. 500 años antes se había dicho que esto sucedería así, que Jesús entraría así. Ahorita más adelante les voy a dar un poquito de esos datos. De hecho, 2 profecías en Isaías y en Zacarías dan cuenta de esto. Otro dato importante como para ponerlo como en el telón de fondo de esta conversación es que Jerusalén y la fiesta conocida como la Pascua eran muy importantes digamos, en este relato de la última semana de la vida de Jesús. Jerusalén y la fiesta que se llamaba la Pascua, porque ahí entre otras cosas, había sacrificios y en esa fiesta, en el marco, en el contexto de esa Pascua, se sacrificaría este cordero. Bueno, ahí está la ovación de los judíos y todo lo demás. Bueno, otro dato que puede resultarles importante es que hay solo 3 eventos en la vida de Jesús que se relatan en los 4 evangelios. Y este es uno de ellos. Es decir, este es un evento que está en los 4 evangelios, como para decir, las visiones de los evangelistas recogieron siempre este relato acerca de Jesús. La otra es la multiplicación de los panes y los peces y los eventos de la resurrección. Es decir, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue un evento de mucho interés, de mucha importancia para los escritores de la Biblia. Esto, pues, ahí se va relatando esto. Bueno, yo voy a tocar como 3 punticos o 3 ideas ahí para que, pues, como un sermón bautista y que nos ayude ahí a recordar. Miren unos elementos que muestran que Jesús, el que está entrando aquí es Jesús, pero también es el soberano, el Dios soberano. ¿Y cómo lo vamos a saber? Que este es Jesús, el Dios soberano, el Dios que se hace hombre, por los detalles que él conoce. Miren por favor algunos de estos detalles. Se encontraban, ¿qué tan lejos de Jerusalén? Dice, cerca de Jerusalén, dicen que a unos 3 kilómetros, y allí estaban sus amigos. Mire, un evento que antecedió a esta entrada de Jesús a Jerusalén fue la resurrección de Lázaro. Entonces parece que había mucho movimiento entre la gente porque había acabado de resucitar Lázaro. Y entonces ustedes se imaginarán las conversaciones que hay después de que resucita un muerto, ¿cierto? Porque es que eso no es que lo vea uno todos los días. Por lo menos yo no sé ustedes si ven resurrecciones por ahí a menudo. Entonces había un gran movimiento entre la gente por la resurrección de Lázaro, que decían, oiga, y este que está viniendo por ahí, este Jesús. Entonces mucha gente se movía, estaban como emocionados por ahí. Ahí le dice a los discípulos que vayan a buscar un pollino y que lo encontrarían al frente de la aldea. Hay unos detalles con eso. No sé si notaron que él les dice que tenían que traer el pollino. El pollino, pues para los que no saben, no es un pollo chiquito, sino que es como un mulo joven que no había sido montado. Pero no sé si notaron que Jesús le dijo, tráiganlo a él y a la mamá. No sé, ¿la pillaron el detalle? Tráiganlos ambos. Quizás es porque es muy difícil traer un caballito ahí bien rebelde. Y entonces él dice, tráiganlos a los dos. Si vieron la lectura, eso es un detalle. Pero estos otros detalles, que lo encontrarán amarrado y el lugar. Y entonces se pregunta uno, ¿cómo sabía Jesús esos detalles? ¿Cómo sabía Jesús esos detalles? Y va a estar ahí, va a estar amarrado ahí, está con la mamá, ustedes lo agarran, lo traen, y si le pregunta, digan, no, solo digan, el Señor lo necesita, y con eso
Con eso hay. Eso lo debe hacer pensar a uno en los detalles. Dios es el Señor soberano que conoce los detalles de la vida, los detalles para que era así, que estaba así. Mire, esta mañana mencioné esto en la primera reunión, que eso de los detalles hace pensar. Ustedes han visto que cuando nació Jesús, los ángeles le dijeron a los pastores, vayan y encontrarán al niño envuelto en pañales. Y uno dice, ¿y para qué ese dato? Pañales. Pues no hay unas cositas más importantes para... Es que uno piensa en pañales y ¿qué piensa? Dice, pero ¿para qué fue los detalles? Detalles de la humanidad, detalles del Señor que es así. El Señor que tiene el control sobre los detalles. Bueno, Jesús estaba entrando al escenario de Jerusalén, donde viviría la última semana de su ministerio, pero donde se desarrollaría el momento culminante de toda su obra en la tierra, ¿cierto? Alguien ha dicho, ¿y por qué no se relataría solamente la última semana de Jesús? Es que el ministerio está ahí, ¿para qué entonces esos otros 33 años en su vida? ¿Saben por qué? Porque la vida de Jesús sí fue muy importante, no solamente su muerte. Porque en la teología siempre decimos que Jesús vivió la vida que nosotros teníamos que vivir. Así es que es muy importante toda su vida, desde su nacimiento hasta este momento. Bueno, Jesús está entrando aquí como el soberano, pero está entrando donde él sabía que va a vivir los momentos más difíciles, su mayor agonía. La victoria definitiva sí, pero el mayor rechazo, el dolor físico, el más insoportable dolor, la separación de su padre al cargar con el pecado, pero él va así voluntariamente. Él sabe todo lo que está pasando, pero va voluntariamente, va sometiendo su vida a la voluntad de su padre, porque la obra de expiación sería así. Él literal se pone en manos de sus verdugos cuando está entrando a Jerusalén. Juan 10, 17 y 18, los que toman noticas, después pueden repasar un poquito estos textos. Dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así es que este es Jesús que se está presentando así. El soberano Dios que entiende todo, que sabe todo, pero a la vez entra así. ¿Y por qué entró así en Jerusalén? Porque no entró caminando como en otra forma o como en un caballo. En el versículo 3 dice, entró así, va a entrar así. Digan, el Señor necesita este burro y sabe de los dueños del burro. Mire, entró así pues por un lado por la profecía. El cumplimiento de la profecía. Esa es una profecía que está en Zacarías 9. Zacarías 9:9. Alégrate, hija de Sión, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un caballo. Esta profecía que se está mencionando aquí en Mateo es una alusión a Zacarías 500 años antes de Cristo. Y el Señor ya lo había dicho, que era en un burro, que era la postura de siervo. Ojo con este datico, porque lo que dice la Biblia es que Él va a venir de nuevo y que ya no vendrá como siervo, sino que vendrá como rey. De hecho, en la visión de Juan del Apocalipsis, eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice Juan que lo vio como en un caballo blanco, que venía para aplastar toda rebelión. Bueno, esas son las profecías y las profecías se cumplen. Mateo aquí no está enfatizando el aspecto de triunfo y victoria del rey, sino el aspecto de humildad y paz. Por eso entra así. Entra en un burrito, en un burro joven, pero además prestado. Prestado. Hay otras referencias a que Jesús como que le gustaban las cosas prestadas. Iba en una barca prestada. ¿Y recuerdan en su sepultura? Dice el texto que usó un sepulcro prestado. Yo no sé por qué le gustaban las cosas prestadas. Siendo el dueño de todo.
pero es como una expresión de humildad. Se despojó de todo sin perder su identidad. Mire, esto es muy importante que resaltemos el aspecto de humildad y paz con el que se presenta Jesús. Humildad y paz, porque nosotros que somos hijos del Señor, que hemos sido salvos por Él, una de las cosas con las que nosotros más luchamos, francamente, es con nuestro orgullo. Es porque nosotros queremos el pedazo más grande de la torta. Es porque queremos los mejores beneficios para nosotros. Es porque nos cuesta mucho lidiar con nuestro problema, con el orgullo, con nuestro pecado del orgullo. Y aquí está Jesús diciendo todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros queremos, Él lo tenía y lo entregó. ¿Qué es lo que nosotros más anhelamos y queremos en nuestra vida? Queremos riquezas, queremos mucho conocimiento, queremos respeto, queremos un lugar, hacer algo importante en esta vida. Pues Jesús tenía todo lo que nosotros queremos y Él lo entregó por amor a nosotros en una expresión de humildad y paz. Mire cómo Pablo resalta esta idea en 2 Corintios 8:9. Miren, Pablo le recuerda esto a los corintios, 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿No les parece muy extraordinario esto? Él entregó todo lo que nosotros buscamos, lo entregó para que nosotros seamos hallados en Él, para que nosotros en Él tengamos el sentido de la vida, seamos hallados suficientes en Él, completos. Algunas cositas sobre las ovaciones al rey. Ovaciones. Los estudiosos de estos textos dicen que en las fiestas de Jerusalén la población se triplicaba y que tal vez en esa fiesta había unas 2 millones de personas. Entonces se imagina la cantidad, casi la población de Medellín. Entonces las multitudes eran enormes y había grandes sacrificios en esas fiestas. Miles y miles. Muchos de estos estaban aquí recibiendo y cantando Hosana, Hosana al Hijo de David. Las multitudes. Algunos de esos habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, entonces estaban ahí. Un datico es que mucho de lo que despertó la muerte de Lázaro llevó a que los judíos quisieran matar a Lázaro. Ustedes pueden leer eso en Juan 12:9. Ahí está el relatico. Ellos estaban conspirando para matar a Lázaro porque ¿cómo es que pasó aquí que estaba muerto? Hay que matarlo de nuevo. Porque nos ha puesto unas conversaciones y unos temas acerca de Jesús. Bueno, un datico muy importante también es que la entrada de Jesús así, en un burro y con estas ovaciones, había cierta tradición con este tipo de entradas de un rey en Israel. Ustedes pueden leer eso en 2 de Reyes 9. Jehú, rey de Israel, y el relato es igual. Ahí viene el rey en un burrito y la gente gritando. Así es que había como cierta tradición con eso, de manera que no era del todo pues novedoso para ellos. Un poquito sobre lo que significa Hosana, lo que gritaban. ¿Ustedes saben lo que significa Hosana? Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el que viene. Hosana es una expresión que significa sálvanos Señor, sálvanos ahora. Por eso este sermón se llama así, sálvanos ahora. Apenas les vengo a decir. Sálvanos ahora, sálvanos Señor. Algunos creen que la salvación es un evento que ocurre cuando hiciste una oración de fe o cuando alzaste la mano. Lo que entendemos por la Biblia es que la salvación es una cosa que ocurre todos los días. Así es que no está mal si tú hoy, de lo profundo de tu corazón, le dices al Señor, Señor, sálvame hoy. Sálvanos hoy, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. En los tiempos de Jesús, esta también era una expresión de alabanza que los peregrinos cantaban. Seguro
Ellos estaban seguros que estaban ante este profeta. Los judíos piadosos habían cantado el Salmo 118, que también se relaciona con un cántico a este Mesías y a este Salvador. Este es el que ha llegado aquí. Así es que la popularidad de Jesús en esos días era increíble. Pero vamos a ver enseguida qué fue lo que pasó. La gente estaba emocionada cantándole, hosana, con alegría, con los ramos, con los tendidos que le pusieron, pero pronto se decepcionaron de ese Mesías, de ese Salvador. ¿Y por qué se decepcionaron de él? Porque este no era el que esperaban. Porque ellos se sintieron decepcionados. Siempre ellos querían un líder que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Pero aquí viene uno humilde, sencillo, y vienes a morir. Y por si eso fuera poco, vino y en su ministerio lo que hizo fue cuestionar la fe de los judíos. Cuestionar la fe de los judíos. Ellos no esperaban, no estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de su pecado. Miren, hay una cosa con nuestra fe, y es que nosotros, la verdad, nosotros sí quisiéramos una fe y creer en un Dios que nos ayude a salir de los problemas, que haga los milagros que nosotros queremos, si es de sanidad, si es de provisión, si es de ayuda. Nos encanta la idea de un Dios que es un salvador de nosotros, que nos rescate de nuestros problemas, pero nos cuesta mucho la idea de un Dios que quiere ser el Señor de cada detalle de tu vida y de mi vida. El Señor al que ningún rincón de nuestra vida se le puede escapar. El Señor absoluto, total. Hay mucha gente hoy que rechaza a Jesús. ¿Por qué rechazan a Jesús? Bueno, hay dos grupos, uno podría decir, unos que no les interesa nada de Jesús y otro que les interesa a Jesús, una partecita de Jesús, una partecita. Lo bueno de Jesús, como tener sus milagros, sus bondades, sí, que nos rescate, pero cuando diga que Él es el Señor de nuestra vida, ahí estamos en problemas. Bueno, nosotros tendríamos que asegurarnos, confiar en que el Dios en que nosotros creemos, que es el verdadero Dios, nosotros no solamente recibimos lo bueno, como dice la canción, ¿cómo recibiré de ti solo lo bueno? Y rechazaré el mal, lo malo, si tú eres el Señor de toda la creación. Si mientras estamos aquí, el texto dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque el Señor ha vencido el mundo. Nosotros debemos estar advertidos sobre restringir o tratar de restringir o limitar a Dios cuando nos sentimos tristes, decepcionados, desilusionados porque no ha hecho lo que nosotros esperamos. Aún en esas circunstancias, lo que vemos en la palabra del Señor es que aún en los peores momentos, en las realidades más duras, las personas dijeron, yo esperaré y yo confiaré en Dios. Así como Job, que decía, yo sé que mi Redentor vive y aunque sea del polvo, Él me va a levantar. ¿Sí? Así como cuando Jesús le habló a Pedro, que le dijo, el Señor le ha pedido para zarandearlo como a trigo, y él le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, hermanos queridos, esta es parte de lo que yo quisiera que nos llevemos hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Este Señor y este Rey es Señor Salvador y ha de ser Rey de todos los tiempos y todos los momentos de nuestra vida, sin importar las cosas en las que estamos atravesando. Sin importar si a veces nos sentimos decepcionados por Él, por su forma, por la manera como Él actúa. Esto es una advertencia, que no seamos culpables de pasar fácilmente de la
ovación y de los cantos y de la euforia a la decepción a este Dios, porque no nos complace. Mire, es muy fácil ser aduladores y allá había muchos aduladores y es fácil aún en este tiempo ser aduladores. Este que está entrando, sencillo, humilde, a Jerusalén, este que está llegando, este que se predica, este que se anuncia, es Jesús, que vino para manifestar con su vida, que es profeta, sacerdote y rey. Y esto es lo glorioso de Cristo. Esto es de lo glorioso de Cristo, que es el sacerdote y también es la ofrenda que se ofrece por nosotros, que es el profeta y también es el mensaje, y que es el rey, pero a la vez es el siervo humilde, como está anunciado aquí. Yo les digo, hermanos, nosotros debemos contemplar a este Salvador y humillarnos ante Él, humillar nuestra vida ante Él. Bueno, hermanos, es muy fácil ir a la procesión o estar en la muchedumbre o participar religiosamente en reuniones masivas y sin que Él sea nuestro rey, sin que Él sea nuestro rey. Nosotros siempre tenemos que estar mirando nuestro corazón, porque es el que vino a librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos y egolátricos en corazones humildes y sencillos. Mire, ese domingo de Ramos había miles proclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Es posible proclamar el rey sin someter nuestra vida y nuestra voluntad a ese rey. Así es que esto sea una reflexión profunda y seria para nosotros. Daba la impresión de una multitud muy comprometida, pero Jesús sabe, Él vio. Este rechazo al rey, que es lo último, el último puntico, el rechazo al Cordero Rey. Miren, más adelantico ahí, bueno, en el Evangelio de Lucas es este, los que toman noticas ahí, pero esta referencia es muy importante. Lucas 19, desde el 41, hay un relato que dice que al ver a Jerusalén lloró. Al ver la maldad, al ver esa ciudad, lloró. Jesús lloró. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén, por la religiosidad, por la incredulidad de la gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían un corazón duro y Cristo lo sabía. Lloró por gente que en un momento estaban ovacionándolo y gritando emocionados, pero unas horas después esos mismos estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Esto es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Lloró por las consecuencias de rechazar al rey. Lo que vendría por rechazar al rey. Bueno, un datico aquí de la historia. Dicen los historiadores que 40 años más tarde, un general romano sitió en una fiesta de la Pascua a Jerusalén, en el 70 después de Cristo. Los romanos entraron a la ciudad con gran violencia, arrasaron esa ciudad. Se cree que 1 millón de judíos murieron y otros se vendieron como esclavos. Eso fue una consecuencia que vino posterior a este rechazo al Cordero Rey. Bueno, hermanos queridos, ¿qué podríamos nosotros pensar y decir de tantas adulaciones y tantas palabras y tantas emociones que se expresan hoy, que nosotros mismos expresamos tantas veces, que a veces nos emocionamos hasta el llanto, sin someter nuestra vida y nuestro corazón al Rey? ¿Cómo verá esto el Señor? Y solo tenemos que decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Las emociones
han de corresponder a este sometimiento a nuestro Señor. Que no seamos culpables de aclamaciones, de alabanzas, con corazones vacíos de una profunda y seria devoción y sometimiento a nuestro Señor. Bueno, hay una pregunta del Catecismo Bautista. Yo no sé si aquí han leído el Catecismo Bautista, pero bueno, ahí le diremos al pastor Jonathan que haga un repasito. La pregunta 29 del Catecismo Bautista dice: ¿cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Miren pues esto. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Cristo ejerce el oficio del rey al someternos a Él mismo, gobernarnos, defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Y yo les digo, hermano, yo sí quiero un rey así. Yo sí quiero un rey así. Que me defienda, que restrinja el mal, que Él conquista a los enemigos, sus propios enemigos y mis propios enemigos, entre ellos yo mismo, que soy tan inclinado al mal. Así ejerce Cristo el oficio de rey. Bueno, un par de aplicaciones para que vamos terminando pues esta reflexión. Estas dos palabras deberían ser como respuestas a este llamado. Como lo hemos mencionado ya, pues sometimiento a este rey, a su voluntad. Pero también, además de someternos a él, a su voluntad, pensemos en el llamado que nosotros tenemos en el servicio humilde al Señor. El servicio humilde al Señor se expresa la mayoría de veces en el servicio humilde a los demás. Finalmente es esto, el servicio humilde a los demás. Entonces nos sometemos a este rey, nos ponemos en sus manos ante este soberano, pero recordamos que el servicio humilde es lo que no solamente modeló Jesús, sino a lo que somos llamados. Miren, además miren Filipenses como dice que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y nosotros que somos sus hijos, que somos su iglesia, que somos tu pueblo, deberíamos mantener siempre una actitud de servicio con humildad. Así es que nos sometemos al Señor cuando escuchamos la predicación, cuando Él nos habla por la palabra, cuando estamos en un devocional, cuando alguien nos exhorta, nos amonesta, cuando oramos con otros, escuchamos la palabra del Señor y sometemos nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Y esas áreas que son difíciles, a veces, hermanos, hay que buscar otro hermano para conversar, un espaciocito especial, una consejería, un escenario donde haya un poquito más de confianza para conversar de las cosas que son muy difíciles y que la palabra del Señor habita en nuestros corazones. Pero hermanos, tengan esta confianza. No hay ningún pecado, por escandaloso que sea, que el Señor no pueda perdonar y no pueda cambiar y transformar en tu corazón. Y también ten esta confianza. No hay ningún pecado, por pequeñito que sea, por irrelevante que tú lo veas, que no sea muy importante para tu santidad o que Dios pase por alto. Son muy importantes y el Señor nos está llevando y nos está encaminando en nuestra vida en este vivir así. Y este es el servicio de la iglesia, y este es el servicio de los unos a los otros, y de los hermanos y de los que oran con uno y caminan con uno. Así se edifica la iglesia, así se hace la iglesia y así se ayuda. Hermanos, que nuestras almas y nuestros corazones puedan ser sometidos a Él, en la obediencia a Él. Una cosita más sobre el servicio piadoso, el servicio humilde. Tal vez ustedes han escuchado esta historia de una escritora neerlandesa que se llamaba Corrie ten Boom. Esta señora, se dice de esta señora que ayudó a muchos niños, les salvó, los rescató en la Alemania nazi. Y ella se volvió muy famosa, la señora Corrie ten Boom. Y entonces
como su fama se extendió tanto, se volvió una escritora, se volvió una mujer muy afamada en el servicio, en la obra social, en la ayuda a los necesitados. Entonces le dijeron a ella, mire, usted no le da como que eso le infla el ego, porque cuando las personas han sido muy buenas, entonces reciben muchos elogios, muchos reconocimientos, muchas nominaciones. ¿Y cómo le ve usted con eso? Le preguntaban a la señora. Entonces ella contestó esto en relación a nuestro texto. Cuando el burrito llevaba a Jesús, cuando iba entrando por Jerusalén, y ocurrían todas esas ovaciones y ese aplauso, el burrito no pensaba que era para él. Nosotros, cuando servimos al Señor, cuando servimos a la iglesia, somos burritos que anunciamos y que llevamos al Rey, que extendemos las manos, que amamos a otros, que servimos a otros, a la ciudad, a la familia, que servimos a este barrio, que servimos a una iglesia, siempre recordando lo trascendental, lo grande, el protagonista en la historia es a quién nosotros llevamos en nuestros hombros, en nuestra vida, a quién comunicamos. Hermanos, esto es nuestra vida de sometimiento y nuestra vida de servicio al Señor. Que podamos pasar no solamente de ovacionar a Cristo, sino de someter nuestra vida a Él. Yo quisiera pedirte que cierres tus ojos por un momento y terminemos revisando un poco nuestro corazón. Tú podrías ver en tu vida unas áreas, unos aspectos en los que tú dices, es que yo creo que todavía yo no, estos pedazos de mi vida no han sido sometidos a la voluntad de este Rey. Hay muchas áreas de nuestra vida que queremos reservarnos. Queremos darle un control limitado al Señor en nuestra vida. Tú podrías ver dentro de ti. Dile al Señor que te ayude, que te examine en tu propio corazón. Y que juntos oramos y nos ponemos en sus manos. Toma un par de minuticos para esto antes de que terminemos con adoración. Oh Señor, nosotros te pedimos juntos que nos libres de la superficialidad en la fe, de pensar que simplemente se trata de cosas externas, de las cosas externas de la religión. Esta semana que quizá hay un poco más de tiempo para la meditación, que hay reuniones, que hay tiempos de oración. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos en el llamado del sometimiento a tu voluntad. Ayúdanos a recordar que esta es la manera como tú nos salvas, la manera como tú nos rescatas de nosotros mismos, de nuestros propios ídolos. La manera como has decidido rescatarnos es atrayéndonos hacia ti. Yo te pido que nos ayudes, Señor, porque esto no ocurre tan naturalmente en nosotros. Naturalmente nosotros no te anhelamos.
naturalmente nosotros nos conformamos con un poquito de la estética, de lo externo. Pero Señor, ayúdanos a ver lo profundo que es, que llegas a ser el Rey, el Señor, no solamente el Salvador, no solamente el que nos resuelve los problemas, el que gobierna nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que conforme tú ves el corazón de cada uno de mis hermanos, hagas tu obra de salvación, tu obra de señorío en el corazón, por la iniciativa tuya, por el don tuyo, por la compasión tuya. Nosotros nos escondemos en este Salvador, nos refugiamos en este Salvador. Bendito seas, Señor. Qué seguridad tenemos en ti, qué confianza podemos tener en ti, Salvador y Señor. Bendito seas, Dios.